Hola hermanos, el día de hoy, 10 de febrero del 2021, es miércoles, sí, de la quinta semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria. Hoy es día de Santa Escolástica, la hermana gemela de San Benito de Nurcia. Ambos nacen lógicamente en Nurcia en el año 480. Conocemos muy poco realmente de la vida de ella, o sea, el primer biógrafo, si lo quieren, de ella será San Gregorio Magno, que va a escribir unos años después de la muerte de ella. Miren, lo que sí sabemos es que estuvo unida a San Benito desde siempre, ¿no? Como hermanos gemelitos no se separaban. Lo acompañó a Subiaco, luego cuando él fundó el monasterio en Montecassino, pues entonces Montecassino queda en alto y ella funda un monasterio en la parte de abajo, que se llamaba, en una zona que se llama Piumarola. Y ahí entonces ella pone en práctica la misma regla de San Benito para varones, la pone ella para las mujeres. Dice San Gregorio Magno, ya les digo, es el único al que podemos atenernos con una, digamos, por lo fidedigno que es, que cada año se encontraban al menos una vez, un día. Pero no podían, lógicamente, pasar la noche juntos porque estaba prohibido según las normas del monasterio. Entonces se encontraban a medio camino en el Monte Subiaco, en Monte Cassino y Piumarola, y ahí se quedaban. Mientras tanto, las dos comunidades oraban, porque lógico, los fundadores no estaban reunidos. Dicen que allá por el año 437, cuando ella ya se sentía que iba a morir, perdón, 537, cuando ella se sentía que iba a morir, entonces le dijo a San Benito, quédate un poco más para que hablemos de Dios, hablemos de las cosas de Dios. Pero San Benito dijo, no, yo tengo que cumplir con la regla. Y entonces vino ella, Santa Escolástica, y le pidió al Señor que interviniese y se dejó venir un aguacero que no hubo manera de salir. Y entonces se quedaron toda la noche hablando. A los 3 días muere Santa Escolástica y 40 días después va a morir San Benito. Para que vean ustedes la relación tan linda de estos gemelitos que le hicieron tanto bien a la iglesia, porque uno es el fundador del monacato en Occidente y la otra del monacato femenino en Occidente. Las benedictinas y los benedictinos les debemos, tantísimo, ¿no? A los benedictinos les debemos hasta la cultura, oigan, porque si no fuera por ellos, por los copistas, no tendríamos ninguno de los documentos del pasado. Y con Santa Escolástica nace ya un estilo de vida que luego va a desembocar en las grandes congregaciones religiosas femeninas, a las cuales les debemos tantísimo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Capítulo 2 del libro del Génesis, el segundo relato de la creación, versículos del 4 al 9 y del 15 al 17. Nos saltamos un buen pedazo. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, sabemos que el relato del capítulo 2 históricamente es anterior al relato que hemos leído hasta ayer del capítulo 1. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Noten la diferencia. Si en el capítulo 1 todo va a desembocar en el hombre, o sea, la última criatura creada, digamos, en esos 6 días de creación, es el hombre, aquí es al revés. Aquí lo primero creado es el hombre. Ay, padre, se contradicen. No, en el fondo están diciendo lo mismo. La obra culmen es el ser humano. Dios crea al oriente del Edén un jardín. No se llama Edén, al oriente del Edén. Y coloca ahí al hombre. Y para el hombre hace brotar hierba, todo el montón de elementos que están detrás. Todo gira alrededor de la figura del hombre. Casi se me viene a la cabeza, ¿no?, el Salmo 8 que hemos rezado el día de ayer, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para darle poder. Todo lo sometiste. Claro, bajo sus pies. Pero aquí nos lo deja más claro. ¿Para qué coloca al hombre en el Edén o en el jardín del Edén? Para que la cuidase, para que lo cultivase y lo cuidase. Para eso está Dios. Para eso está el hombre colocado por Dios en ese jardín que Dios hizo. No es el hombre el que hace el jardín, es Dios el que lo hace. Y le encomienda la tarea de ser administrador, que cuide
cuidado de la casa común. Ya ven todos los efectos. Mi país, por ejemplo, Madre del Señor Jesús, somos el país más afectado del mundo prácticamente por culpa del cambio climático. Y el cambio climático no es un cuento, aunque aquel que era presidente de Estados Unidos, que por cierto ayer empezaron un nuevo juicio político en contra de él, no, aunque él diga que eso era cuento, no era cuento, es verdad, si lo estamos sufriendo. O sea, y claro, y nosotros también, yo le tengo un pavor a estos meses, se lo digo con mucha honestidad, porque como se reseca todo alrededor de mi ciudad, bueno, del sur de mi país, entonces empiezan los incendios forestales y esto es terrible cuando empieza eso, el humo, la cantidad de daño a la naturaleza. Yo, gracias a Dios, he visto muy pocos, pero ojalá que no se vayan a dar, porque nosotros somos administradores, el Señor nos ha puesto en esto. Segundo elemento, bueno, aparece aquí el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, no le dijo el Señor, no comas de... Ay, que problema es de fábrica, Señor. Es que solo es que nos digas que no hagamos y vamos a hacer. Es un problema que tenemos los seres humanos, Señor. Nos prohibiste y ahí nos vamos a ir a embrocar. Ahí es donde vamos a cometer el error. Solo que algunos dicen, morirá sin remedio porque no se murió. Va a morir. Es el pecado, es la desobediencia lo que lleva a la muerte, ¿no? Morirá sin remedio. Claro, cuando el ser humano descubre el mal, no se queda en la ciencia del bien y del mal, pues si el bien era lo que Dios estaba haciendo con él, pero rechazar el bien, rechazar lo que Dios ha hecho, me lleva a la muerte. Eso es así, me lleva a la muerte, me pierde por completo. ¿Y el Evangelio? Es continuación de lo que hemos escuchado el día de ayer, ¿no? Siempre capítulo 7, versículos del 14 al 23 de Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer lo cuestionaban al Señor Jesús. Ay, que los discípulos ni se lavan las manos, no cumplen con los rituales de purificación. Sí, claro, estamos claros en eso. Pero el Señor apunta a otra cosa, apunta a lo que sale de dentro, no a lo que entra en nosotros, no nos puede volver impuro. Y aquí Marcos deja una glosa, ¿no? Con eso declaraba puros todos los alimentos. Bueno, no hace tanto problema porque los destinatarios no son judíos, pero evidentemente eso tiene que haberlo añadido a alguien que era medio judío, para dejar claro que no, que se puede comer de todo. Ahora bien, noten ustedes la insistencia del Señor Jesús, de dentro que sale. Nuestras malas intenciones. Y luego no es exhaustivo el Señor, ¿no? Habla de codicia, de envidia, de frivolidad, de fornicación, de adulterios, de orgullo, de robo, de homicidio. Sí, vamos, pero no está queriendo decir el Señor solo estos. Solo que ahí nos vamos todos, ¿no? Orgullo, envidia, codicia, frivolidad. Hey, dígame si no nos sentimos ahí metidos. Las envidias, los robos, homicidios, vamos, eso es otra cosa. Pero igual también, pues, podemos incluirnos dentro de esto, ¿no? Las malas intenciones. Cuidemos nuestro interior. Eso es la clave de todo. Cuidar nuestra vida interior, cuidar nuestra relación con nosotros mismos, cuidar la pureza de nuestras intenciones. No la pureza solamente, bueno, hoy en día tenemos que lavarnos las manos constantemente, ¿no? Por la mascarilla y aquellas cosas que tenemos que manejar por lo de la pandemia. Sí, pero lo más importante no es esto, sino lo que va por dentro. A eso, si les aseguro que si cuidamos lo que va por dentro, nuestras intenciones, nuestras pulsiones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, si sabemos controlarnos y no nos controlan ellos a nosotros, lo otro, lo externo, vendrá por añadidura. Les invito a hacer oración. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que todos somos obra de Dios, llevamos algo de bueno en el corazón, que todos valemos la pena y nos queda algo de la imagen de Dios, que a todos hay que darles otra oportunidad. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que todos somos dignos de amor, justicia, libertad, perdón, que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos, que todas las criaturas son mis hermanas, que la creación es obra maravillosa de Dios.
Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que no hay razón para levantar barreras, cerrar fronteras, que no hay razón para ninguna clase de discriminación, que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien, que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie, que no hay razón para matar ni para el racismo. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría y los jóvenes de ideales, que los adolescentes tienen un caudal de planes y los niños de amor, que las mujeres tienen un caudal de fortaleza y los enfermos de paciencia, que los pobres tienen un caudal de riqueza y los discapacitados de capacidades. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que hay razón para tender puentes, dar a todos la paz, trabajar por la paz, amar y defender la creación, que hay razón para ser hermanos y seguir siendo amigos, que hay razón para sonreír a todos, que hay razón para dar a todos los buenos días, dar a todos la mano, intentar de nuevo hacerlo todo mejor. Si yo fuera limpio de corazón, descubriría que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad, que hay razón para prestar un oído a lo que dicen los demás, que hay razón para servir, amar, sufrir. Purifica mi corazón, limpia mi mirada y viviré. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz miércoles para todos.